Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy traemos un bonito tema, ¿ok? El cual es la ley de Ohm. Vamos a hablar un poquito acerca de esta ley, que es una de las leyes fundamentales para los que quieren estudiar electricidad, electrónica o incluso se ve en la rama de la física de electricidad y magnetismo. Esta ley que es muy conocida. Vamos a hablar un poquito de ella. Vamos a hablar cómo se compone, algunas técnicas para aprendérsela mejor y sus diferentes fórmulas y despejes, ¿ok? Como en todos los videos, de este lado te voy a dejar los temas y subtemas que vamos a hablar en todo el video, por si te quieres ir en algún minuto en específico que estemos hablando de X o Y tema, pues aquí están los temas y los minutos. Y para los que quieran chutarse todo el video, pues sean bienvenidos. Vamos a empezar. Como primer tema vamos a hablar de a quién se le atribuye, ahora sí que en qué fecha se postuló esta ley y por qué tiene ese nombre, ley de Ohm. ¿A quién se le atribuye? Pues a un científico de nombre George Ohm, George Simon Ohm, y fue un físico y matemático alemán del periodo de 1789 hasta su fallecimiento en 1854. Pero bueno, como pueden ver, el nombre de ley de Ohm se le atribuye a su nombre como tal, a su apellido. Esto es muy común en algunas fórmulas matemáticas, incluso se ven más en las unidades, que se maneja el nombre de la unidad como el nombre o el apellido de la persona que la postuló, que la descubrió. Según los datos, fue en 1827 donde se postula esta ley de Ohm, y George Ohm ya había hecho varias aportaciones a la electricidad a través de diferentes inventos. También otro dato interesante es que la unidad de resistencia, como todos la conocemos, que es el ohm, también lleva ese nombre en su honor. En algunos casos lo conocen como ohmio y en otros casos lo conocen como ohm, a la unidad de resistencia eléctrica. ¿Y qué es lo que dice o qué es lo que enuncia la ley de Ohm? Bueno, partiendo de su definición, vamos a ir escribiendo la fórmula en esa parte. Me voy a hacer tantito para acá para anotarla. La ley de Ohm nos dice, en forma de enunciado, es que la corriente eléctrica que fluye a través de un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Si aumenta la corriente, aumenta el voltaje. Si aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Pero si aumenta la resistencia, quiere decir que se va a dividir entre más partes, por así decirlo. Entonces, entre más divisiones, más pequeña va a ser el valor de corriente eléctrica que va a fluir a través de ese circuito. Y entre menos resistencia eléctrica, va a ser mayor la corriente. Imagínense la corriente fluyendo y la resistencia generando una oposición, ¿ok? Mientras más fuerte sea la resistencia o mientras más grande sea el valor de resistencia, más pequeña va a ser el paso que va a tener esta corriente a través de ella. Y mientras menos resistencia genere un componente, pues obviamente va a ser más fácil que fluya la corriente. Esto por darlo de una forma de enunciado, ¿ok? La fórmula es: la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Esto es la fórmula general de ley de Ohm, ¿ok? Y es la forma en la que se enuncia. Ahora, les voy a dar un pequeño tip, un pequeño trucazo, ¿ok? Vamos a ponerlo de este lado. Existe una pirámide, a lo mejor ya muchos la han de haber visto en algún punto de su vida, pero esta pirámide, en algunos casos, en vez de en la parte de arriba tener una V, tiene una E, ¿ok? Porque el voltaje también se representa con la letra V o con la letra E, ¿ok? Luego tiene la I y la R, y están adentro de una pirámide. Esa pirámide está dividida en tres partes, ¿ok? ¿Qué tiene que ver todo esto? Nosotros la podemos encontrar como la pirámide de la ley de Ohm. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, yo tengo voltaje, corriente y resistencia. El voltaje debe de ir arriba y el corriente de la resistencia me parece que no influye como tal en la parte de abajo, pero deben de ir en ese orden, ¿ok? ¿Por qué? Si yo agarro y digo, bueno, quiero voltaje, pongo mi manita en voltaje, ¿ok? Quedan dos partes. La pirámide nos dice que si las partes están en el mismo nivel, se van a multiplicar. Entonces, si yo quiero conocer el voltaje, pues su fórmula va a ser corriente por resistencia, ¿ok? Después, ahora no quiero voltaje, ahora quiero corriente. Ah, bueno, como voltaje y resistencia están en diferentes niveles de la pirámide, lo que va a pasar es que se van a dividir. ¿Qué se va a dividir? La parte de arriba entre la parte de abajo. Y pasa lo mismo con la resistencia. Si yo quiero conocer resistencia, la tapo y tengo voltaje sobre corriente, ¿ok? Es una forma sencilla y una forma didáctica de aprenderse la ley de Ohm por medio de esta bonita pirámide, ¿ok? Viéndolo desde el punto de vista matemático, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, nos basamos en la fórmula general de la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia.
Vamos a ponerla de este lado, ¿ok? Y vamos a realizar un despeje como si lo hiciéramos comúnmente. Si yo quiero conocer, no sé, por ejemplo, quiero conocer el voltaje en vez de la corriente. Para no meternos tanto en rollos de matemáticas, se hace la operación contraria a la división. La resistencia está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando. Entonces el voltaje ya nos queda de este lado despejado y de este lado nos queda la I y la R. Como en la operación contraria va a quedar I por R. Ahora, en vez de conocer el voltaje, yo quiero conocer la resistencia. Bueno, de esta fórmula me voy a basar aplicando la misma técnica. La corriente está multiplicando a la resistencia. Lo que voy a hacer es pasarla dividiendo del lado del voltaje. La resistencia ya me quedó despejada de este lado y por lo tanto me queda que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Esa es la forma matemática de encontrar las tres fórmulas de la ley de Ohm. Ahora, aquí les va otra técnica que fue la que me enseñaron a mí, que la verdad creo que ha sido la que más se me quedó grabada y la que más me ha servido en exámenes, en prácticas, en ejercicios, porque es mucho más sencilla de aprender. ¿Por qué? ¿Qué dice Raz? Hay una frase que dice: viva la reina Isabel. ¿Qué tiene que ver la reina Isabel en electricidad y electrónica? Bueno, pues la frase viva la reina Isabel, lo que se trata es de escribir las palabras con mayúsculas, menos la palabra la, ¿ok? Entonces viva la ponemos con mayúscula, reina con mayúscula, la R, Isabel, mayúscula la I. ¿Cómo es esto? Pues si yo agarro las letras mayúsculas de esa frase y pongo del lado izquierdo la V y del lado derecho las otras dos, lo que voy a obtener es una igualdad, ¿ok? Esta igualdad me dice que V es igual a R por I. Y como ya lo demostré en las otras dos formas, tanto la pirámide como la fórmula matemática, es la fórmula para encontrar el voltaje a través de la ley de Ohm. Entonces es una forma, a mi parecer, más sencilla y menos enredada de aprenderse la ley de Ohm. Viva la reina Isabel, voltaje es igual a resistencia por corriente o a corriente por resistencia. Y ya de ahí pueden sacar todas las demás fórmulas sin problema. El chiste es aprenderse una y aprender a despejar. Quizá en un futuro dediquemos un video a cómo realizar despejes, que también se ocupan mucho aquí, pero pues ya será tema de hoy. Ahora, chicos, por penúltimo tema, tenemos algo que es un círculo de fórmulas. Lo pueden buscar como círculo de fórmulas de la ley de Ohm y les aparece este círculo. De todas formas, se los pongo aquí en pantalla para que lo vean. Y ese círculo a mí me gusta mucho porque lo que tiene son divisiones, ¿ok? Son los 4 conceptos más utilizados en electricidad, que son la potencia, la corriente, el voltaje y la resistencia. ¿Y qué tiene de especial este círculo? Que ya cada una de las divisiones tiene las 3 fórmulas despejadas de un concepto con respecto a los demás. Por ejemplo, tenemos el caso del voltaje, que como vimos de la reina Isabel es igual a la corriente por la resistencia en un caso, pero también el voltaje se puede sacar dividiendo la potencia entre la corriente, o utilizando potencia y resistencia. Si nosotros sacamos la raíz cuadrada y multiplicamos potencia por resistencia, también podremos sacar el voltaje. Pasa lo mismo con la potencia, pasa lo mismo con la corriente y pasa lo mismo con la resistencia. Esto les va a ayudar en circuitos a lo mejor un poquito más avanzados, ya que empecemos a ver un poco más de teoría más pesadita. Trataré de no hacerla pesada y hacerla un poquito más entretenida para que no sea más pesado estudiar esto, ¿ok? Pero es un círculo de fórmulas que en mi experiencia le puedo decir que me ha ayudado mucho a resolver circuitos, a resolver ejercicios, y que vale la pena tenerla a la mano, imprimirla o saber por lo menos ubicarla más que nada. Y ya por último, para cerrar el video, les voy a enseñar una aplicación rápida de la ley de Ohm, ¿ok? Que es muy útil. Imaginémonos que tenemos el circuito más básico, que ya lo hemos explicado en videos anteriores. Tenemos una fuente de voltaje, tenemos un interruptor, una resistencia, y lo que le voy a hacer a este circuito es añadirle un LED después de la resistencia, ¿ok? Los LEDs ya vienen algunos valores establecidos, los pueden encontrar en internet, buscan voltaje y corriente de un LED, y va desde los 1.7 a 3 volts y de los 1.8 a los 3 miliamperes, me parece, algo así parecido. Digamos que este LED consume 3 volts, ¿ok? Yo lo estoy alimentando con una fuente de voltaje de 5 volts. El LED me consume 3 y yo necesito, vamos a ponerle 18 miliamperes para que prenda ese LED y funcione correctamente, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos? ¿En dónde se aplica la ley de Ohm? Pues lo que vamos a hacer es, de la fuente tenemos 5 volts. Yo le voy a restar el voltaje del LED para que me quede un voltaje resultante. ¿Y esto para qué? Para que yo sepa qué valor debe de tener mi resistencia, que sea suficientemente capaz
de soportar la corriente y el voltaje que van a fluir a través de ella para que el LED no se queme, ¿ok? Restamos lo del LED para obtener lo de la resistencia. Ya tenemos que la resistencia va a consumir de los 5 de la fuente menos 3 del LED, van a ser 2 volts, ¿ok? La ley de Ohm que nos dice que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el voltaje de la resistencia y utilizar la misma corriente del diodo LED, ¿ok? ¿Por qué? Porque los componentes están en serie y la corriente va a ser la misma en todo este circuito. Por lo tanto, si dividimos 2 entre algo importante, las corrientes, por ejemplo esta que dije de 18 mA, tiene un prefijo que es milis. Por lo tanto, si lo traducimos a notación científica, es por 10 a la menos 3. En otras palabras, para no revolverlos tanto, quiere decir que el valor que yo lo voy a dividir no es 20, más bien no es 18, sino es 0.018, porque tiene el prefijo de mili, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es dividirlo entre 0.018. En mi caso me salió una resistencia de 111.11 ohms, ¿ok? Esa resistencia es más que suficiente para que el LED funcione correctamente. ¿Qué es lo que pasa ya en la vida real? Que no hay resistencias tan exactas de 111.11 ohms y lo que se hace son los valores estándar de resistencias que ya platicamos en el video de resistencias. Y la más cercana a esto es una resistencia de 120 ohms, ¿ok? Siempre que nosotros calculemos una resistencia, sea cual sea, incluso cuando calculemos potencia, lo que hay que tratar de hacer al momento de comprar los componentes es comprarlos un poquito sobrados, ¿ok? Quiere decir esto, que si yo tengo una resistencia de 111 ohms y en vez de ponerle una de 120 le pongo una de 100, puede haber problemas, porque este cálculo se hace para que haya un buen nivel de trabajo del circuito. Y si nosotros en vez de poner una resistencia así le ponemos una más alta, va a haber menos probabilidad de que haya problemas en mi circuito. Por ejemplo, si yo tengo que dejarlo trabajando muchísimo tiempo, que ya es cuando empiezan a afectar varios factores como la potencia, de que se empiecen a calentar los componentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, para no echar más choro, esa es una forma práctica en la que se ocupa la ley de Ohm para calcular la resistencia que necesita un LED, por ejemplo, para que no se nos queme. Tiene una aplicación muy amplia en los circuitos, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero por el momento creo que esto sería todo lo que hay que comentar acerca de la ley de Ohm. Así que espero que les haya gustado el video, les haya servido, les haya entretenido más que nada. Y pues si les gustó el video, compártalo, coméntenlo, denle su bonito y respectivo like, ¿ok? Estaré preparando muchísimos más temas de electricidad y electrónica, esperando que les sirva a toda la gente que esté viendo estos bonitos videos. Así que nos veremos en un próximo video, chavos. Cuídense mucho.